Hola a todas y todos. La conferencia de hoy lleva por título Aprender a hablar inglés es más fácil de lo que parece. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, el día de hoy somos muy afortunados de tener con nosotros a Fran y Carlos Monaj, directores de UTalk. Cuando eran estudiantes, eran unos desastres en los idiomas. Hoy por hoy, están dando clase a medio mundo gracias al canal UTalk TV. Nos mostrarán cómo hablar inglés con buena pronunciación y cómo comprender a los nativos es mucho más sencillo de lo que parece con sus trucos de entonación y unión de palabras y con el desarrollo de sus 5 letras clave para dominar la pronunciación. Con ustedes, Fran y Carlos Monaj. Hola chicos de Recrea Land Digital. Buenos saludos desde España. Aquí estamos Fran, ahí lo tenéis en recuadrado, y aquí Carlos, hermanos, y pues somos el equipo UTalk TV. UTalk TV, y hoy os vamos a explicar qué es lo que tenéis que hacer para aprender inglés. Vamos a dar unos trucos, unas pautas para que, lo primero, que os guste, que no lo veáis como algo tan aburrido que siempre parece el inglés en clase, ¿no? En el colegio, y vais a ver que es todo lo contrario. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? How are you Muy doing? bien. Not bad here. Yeah. Bueno, Pero pues bueno, sí, como nos estaba comentando Carlos, vamos a trabajar con vosotros, vamos a daros unos cuantos detalles para que os pase como a nosotros, que bueno, no sé si os pasará, imagino, o si será vuestro caso. Nosotros cuando éramos niños Carlos hacía inglés, yo hacía francés y suspendíamos, nos iba sí, fatal. Y además no nos gustaba y pensábamos que los idiomas pues que no eran lo nuestro. Y luego haciendo otras cosas muy diferentes, muy diferente a lo que se hace en la escuela, pues los dos, Carlos y yo, nos dedicamos ahora mismo a enseñar inglés. Y bueno, vamos a enseñaros las formas el sistema que a nosotros nos ha funcionado para que nos guste y para poder aprenderlo. Además, decir que hemos trabajado miles de horas enseñando a niños, desde los básicamente 5 o 6 años y hasta en adelante. eso Muchísimas, es. miles, Además, cientos, miles de horas, tanto Carlos y yo, entonces sabemos bastante bien pues, cómo lo que os gusta y qué es lo que tenemos que trabajar para hablar bien inglés. es verdad. Además, Fran estuvo enseñando 3 años en Chicago a niños mexicanos, ¿verdad, Fran? Efectivamente, yo trabajé, empecé a trabajar como maestro desde los 25 hasta los 28 años con niños mexicanos. Yo daba quinto de primaria en un colegio en Chicago, en una zona que se llamaba Wheeling, y eran todos niños mexicanos, pero ya nacidos en Estados Unidos y que hablaban un perfecto inglés. Y bueno, yo simplemente les tenía que ayudar un poquito con su español para así acabar de consolidar los dos idiomas. Y obvio que yo aprendí mucho con ellos. Es curioso, ¿eh?, que el maestro aprenda con los alumnos, pero con esos niños mexicanos aprendí muchísimo porque hablaban perfecto inglés y ahí es donde yo aprendí cómo pues, corregir la pronunciación y sonar como ellos, como mis alumnos. Y además con sus familias estaba encantado porque tienen mucho apoyo y mucho aprecio al maestro la gente mexicana y yo les tengo mucho aprecio, la verdad. Así que, chicos, vamos a daros hoy las pautas muy importantes para que lo consigáis. Que no os pase como, bueno, que os pase como a nosotros, pero que os digan, como nos decían a nosotros, que no valemos para el inglés, que no servimos. Sí que vais a poder, y sobre todo ahí en México, que es muy importante. Aquí en España es importante en inglés, pero allí en México es vital para el futuro, para el futuro laboral de cualquiera de vosotros. Así que yo creo que podemos empezar, ¿no? Que lo que vamos a hacer hoy vamos a dar unas pautas, sobre todo en un aspecto muy importante como es la pronunciación. La pronunciación, que es una de las pilares súper importantes del inglés, y vamos a desglosar lo que es nuestro método, sobre todo nuestras letras clave y algunas semiclave también de nuestro método para pronunciar como un nativo. Es lo que vamos a hacer hoy, y luego también veremos unos ejemplillos también para que los veáis en práctica y veáis cómo con unos trucos súper sencillos se puede sonar pues realmente como un actor que veis en las películas, como un nativo de verdad, ¿verdad, Fran? Sí, 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 es muy, muy sencillo y nuestro método ha nacido o lo hemos inventado a partir de enseñar, de trabajar como maestros de niños, como decimos de esas edades, entonces es muy fácil y lo vais a entender, ya veréis. Y lo que vamos a hacer, que ya veréis que es muy sencillo, es vamos a enseñaros nuestras letras, digamos letras secretas o letras clave, que son unas letras que se dicen muy distinto a cómo se dicen en español, pero si aprendes a decir el sonido como te vamos a explicar,
vas a parecer una persona que ha nacido en los Estados Unidos. Y además vas a poderles entender a la primera. Y estas letras son 15 en total, pero las que más se repiten son las 5 letras clave. Y la primera de ellas es la letra R, ¿verdad, Carlos? La R es la reina de las reinas, de las letras clave. Realmente, si consigues dominar la R, ya tienes prácticamente casi todo, porque las demás vas a decir, si consigo dominar la R, las demás son pan comido prácticamente. Y fijaros cómo cambia la R, ¿no? Que la tenemos así nosotros, tipo casi como los rusos y los alemanes, ¿no? Como una ametralladora, ¿verdad? Es la metralleta, eso es el sonido este, que luego realmente pues a los americanos, ingleses y demás les es imposible hacerla. Nunca, no la saben hacer, nunca saben hacer. Hola Carlos, nunca dicen ¿qué tal estás Carlos? Dicen Carlos, 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 así, ¿dónde está mi carro? Mi carro, ¿eh? Nunca dicen eso, es imposible, imposible que nunca les sale. Bueno, si trabajan mucho sí que les sale, ¿no? Pero es muy complicada para ellos en español, pero para nosotros también es algo, pues, liosilla en inglés, ¿no? Pero se trata simplemente de conseguir este sonido, en lugar de conseguir este sonido. Que es Como un casi perro que está ladrando, ¿verdad? eso es, un perro más enfada que hacen. Sí. Así, ¿no? Sí, Ese es el sonido, ¿verdad? exacto, tenéis que poner la punta de la lengua, en vez de así, arriba, en la punta arriba de toda la boca. Y Y un unas poquito para atrás, palabras, ¿no? exacto, palabras que te servirían para practicar esta letra serían, por ejemplo, papel. Papel en inglés se dice paper. Con la R española sería paper, pero como te hemos dicho, sería paper. Y otra más sería, por ejemplo, hermana, que sería sister. Entonces tenéis que repetir con nosotros. Sister. Yo enseño y Carlos hace como si fuerais vosotros el alumno, ¿vale? Y entonces tenéis que repetir con él. Ok. Eso es. Sister paper. Sister paper. Otra vez. Sister paper. Sister paper. No, mira. Sister, sister paper. A ver. Ese sonido, sister paper. Cambia Entonces, muchísimo. efectivamente. Totalmente. Para Además, trabajar. Sí, perdona. Adelante, Carlos. déjame añadir que esto es curioso, que yo cuando decidí aprender inglés, que fue cuando Fran estaba dando aquí clases y demás, yo me pasé por sus clases y recuerdo que me hacían una clase y estaban dando la pronunciación y de la pronunciación de número. Number. Number. Y yo dije, number. Entonces me dijo Fran, ostras, que está muy bien la pronunciación, pues lo tienes esa recogida que puedes pronunciar muy bien. Y entonces yo fue cuando me motivé para aprender inglés, ¿no? Y fue a raíz de esa R que una vez que la consigues es que es todo pan comido y todo fluye, ¿no? Por Y lo tanto, además, ese sonido. Sí. exacto, además, Carlos, esa letra R está por todas partes. Una vez que ya tienes, acuérdate, para practicar siempre la R, hermana, papel, sister, paper. Y luego ya te sale otra palabra, por ejemplo, septiembre, y ya dirías sister, paper, September. September. Okay. O te sale número y dices sister, paper, number. O profesor, dirías sister, paper, teacher. Teacher. ¿Vale? Y ya ves, Entonces, sí, que ya sí, con sí. eso la tienes. Y entonces esta es la manera, trabajar una letra, trabajar o repetir, para que lo entendáis mucho, una letra hasta que te sale y ya en cualquier palabra que te salga, siempre hacerla así. La otra letra clave muy importante o letra secreta es la letra I. Bueno, vamos a hacer antes la L, la letra ¿La L. L? ¿Y cómo diríamos, por ejemplo, Carlos, cómo típicamente, cómo normalmente un niño alumno nuestro diría, por ejemplo, lápiz? Lápiz diría pencil. Pencil, ¿vale? Pencil. Y mesa, ¿cómo diría normalmente? Table. Table, ¿por qué? Table. Porque ven la Pencil L. is on the table. Exacto, vemos la L allí y decimos, pues la L como en español, pencil. No, pues la N en inglés, fijaos que ha de ser así, table. Es casi como, es como subir la lengua, table, pero casi no toca nada, está ahí como suelta, ¿verdad? A final de la palabra, sobre todo. Table. Eso es table. Table Ahí o está. ¿Ves que pencil. Exacto, se o omite pencil. casi? Exacto, a no Sí, ser sí. que la L esté como en medio de la palabra, por ejemplo, familia, entonces sí, family. La punta de la Eso lengua es. toca justo detrás de los dientes. A ver, Family. Carlos, Eso es. family. Family. La, 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 Exacto. la, 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 Entonces, la. pensad que la L se hace de dos formas. Una, o bien pues, tocando la lengua allí, family, o bien cuando está al final del todo, casi no toca nada, pencil, table. Pero desde luego lo que no hay que hacerla es hacer la española, que sería pencil y table, porque además Eso es. es que cambia totalmente. Entonces, primera letra clave tendríamos sister paper, la R, segunda letra clave, table, pencil, la letra L. Y pensar eso, que está como muy atrás también. Es Un fácil. truco bueno
Un truco bueno para eso es imitar muchas veces a los americanos ingleses que dicen, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal estás, Miguel? Hablan así, ¿no? Exacto. Y conseguir ese sonido, que es muy sencillo. Y cuando lo conseguimos, decimos que la R cuesta un poquito, pero la L es muy fácil Es y muy nos da sencillo. un súper buen sonido. Súper buen sonido. Sí. Cambia totalmente. Y al final es, como dice Carlos, imitación, simular o repetir lo que escuchas, pues, por ejemplo, en las canciones, en las películas, etcétera. Y con estos pequeños trucos que te damos te va a ser mucho más fácil. Entonces, recuerda, las palabras importantes para la R serían sister paper, las palabras a recordar para la L sería, por ejemplo, table, pencil and family. Y vamos con la otra letra clave muy importante, casi igual la más, que es una vocal y que la llamamos la I como E. ¿Qué es eso de la I como E, Carlos? Además, esta es súper divertida y súper Ah. chocante. Porque, ¿qué ocurre? Que nos han enseñado toda la vida que las Is se pronuncian como Is. Algo lógico, ¿no? Algo Claro. lógico y en español es así. Pero ¿qué ocurre? Que en inglés no es así. Vale, vais a decir, ¿cómo que no, Carlos? ¿Cómo que no es así? No, no es así. Las Is se pronuncian como es. Así es. Para decir, por ejemplo, es un boli, it's a pen, escrito it's a pen, no se pronuncia it's a pen, se pronuncia ¿qué pasa? It's a pen. It's a pen. It's a pen. Y es una I, pero y siempre nos han enseñado como I, it's a pen, it is a pen. No, pero no es it is a pen, es eres, como que majo eres a pen. Eres a pen. Eres a pen. Efectivamente, y es que está por todas partes. Diríamos que la R, la L y esta I como es son las tres letras más frecuentes en inglés y además son las que más problemas nos hacen a los que estamos aprendiendo inglés. Y tendrías el ejemplo, por ejemplo, de me gusta. Me gusta, Eso que es. si habéis hecho algo de inglés, sabéis que se dice escrito. Normalmente decimos I like it, pero no es I like it. Se hace la I como es, se dice I like it. I like it. Que no se escucha ninguna I ahí. I like it. Y tú dices I like it y la otra frase es I like it. Y claro, al ser tan distintos, por eso no nos entendemos cuando hablamos con alguien, pues eso, de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces ahí tienes esta I como E, que simplemente es pensar que todas las... Coincide además que siempre que la ves por escrito en I, va a ser una E en español. O sea, en inglés. Eso es. Y palabras como, por ejemplo, chiquitillo, pequeño. Little. Es la parte de la L, y la little. Si marcamos la T, little, como lo veremos, little. Y antes de pasar a la práctica, simplemente mencionar de pasada dos letras claves más, que es la SH, por ejemplo, she, que tendemos a decir sí, de, por ejemplo, ella, ¿vale? Ella está aquí. Pues, ¿cómo diríamos, Carlos, mal dicho, ella está aquí? Diríamos, she is here. ¿Vale? She is here. Sí, porque los ingleses, los gringos, los americanos dicen she. Y ese sonido no lo tenemos en español, pero es muy fácil de hacer. Es como mandar callar. She, ¿vale? She is here, ¿vale? Y esa es la cuarta letra clave que está en palabras como she, que está en palabras como sure, como seguro, sure, que está en palabras claro, como... el nombre, cuando dicen la cantante Shakira, nadie dice Shakira, dice Shakira. Exacto, Shakira. Y si los ingleses dicen lo dicen con E, Shakira. Shakira. Entonces, así os podéis fijar este tipo de cosas. Y otra letra clave más que es menos frecuente, que es la J o la G. Por ejemplo, no se dice jacket, sino jacket. Exacto. Y no se dice trabajo, por ejemplo, que se escribe job, no se dice job, sino job. Ese sonido. Exacto. Y ahora lo vamos a ver todo en la práctica y deciros, como antes, que teníamos además 10 letras semiclave que no son tan importantes, pero hay dos que nos gustaría explicaros antes de empezar con la práctica, que son la T y la D, que cuando van entre sonidos de vocal, A, E, I, U, pues se hacen una R suave española. Por ejemplo, ¿algún ejemplo de estos, Carlos? What about you? ¿Qué de ti, por ejemplo? What about you? What about you? What about? What. Fijaros que no es what about you, es what about you. What about you? Hey, what about you? What about you? Así. O what are you doing? O what is it? Muy sencillo. ¿Qué es? What is it? What is it? Súper sencillo. O antes hemos dicho el ejemplo little. Little. Y esto en muchísimas canciones lo podéis escuchar y veréis que dicen little. Sí. Take another little piece of my heart, baby. Dicen, take another little piece. Little. Es así. Se ven muchísimas canciones y muchísimos sitios lo vais a ver.
Eso. Efectivamente, y no solo en palabras, sino a veces palabras sueltas no la tienen, pero cuando están dentro de una frase es un grupo de palabras, pues sí que aparece por allí. ¿Sí? Pero Eso eso es. ahora lo vamos a ver más, más, para que lo veáis más fácil, lo vamos a ver con unas frases que tenemos de unos libros que tenemos para niños y Eso es. que tienen la particularidad, bueno, tienen la cosa diferente que además de que son frases o grupos de palabras muy fáciles, además vienen con una grabación de audio con ritmo para que lo podamos practicar. Y entonces así vais a ver que es mucho más divertido. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, yo lo veo perfectamente. Perfecto. Vale. Entonces, sí. Ahí tenemos, por ejemplo, la primera. Mirad que tenemos es un libro. ¿Y cómo diríamos en inglés? Acordaos de lo que hemos dicho, que la I se hacía como una E. Por lo tanto, sabemos que nuestros alumnos dicen it's a book, pero nosotros decimos no, la I como una E, por lo tanto sería it's a. Y luego esa palabra libro, normalmente nos han enseñado, al menos en nuestras escuelas, a decir book, como si fuera una U, book. Pero ¿qué pasa? Que la gente en Estados Unidos, Carlos, ¿cómo dicen? Book. 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 Es una O. Book. Exacto, es una O en toda regla. Es como si dijeras, se acabó, ya no quiero estudiar más o ya no quiero hacer eso más, se acabó, book. Y Entonces, fíjate que lo pone eso, bien claro, ¿eh? Lo pone bien claro, dos Os bien grandes ahí. exacto, lo ponéis bien, Sin dos embargo, Os y nos han enseñado a decir una U por lo que sea. Entonces, eso es otra, por cierto, otra letra semiclave que es la U como O. Teníamos la I como E, pues esta es una semiclave, no tan importante, pero también relevante, también que os tenéis que acordar, que es la U como O. Por lo tanto, no decimos it's a book, sino it's a book. ¿Y ahora cómo lo haríamos con ritmo esto, Carlos? pues sería, fijaos, it's a book. Exacto. Hacemos el ritmo. It's a book. A ver, repetir. Repetimos. It's It's a a book. book. A ver. Así It's es. a book. It's Muy bien. a book. It's a Y book. entonces cuando se coge el ritmo, eso es. Y luego, importante también, muy importante, fijaos que cuando habéis escuchado hablar en inglés, no hablan así sin ningún tipo de entonación. Siempre hay entonación. Entonces, tenemos que poner entonación, no podemos decir it's a book. ¿Cómo Como un sería? robot, ¿Acordando? no. Sería it's a book. It's a Yes, it's a book. book. It's a It's a book. book. Y Eso es. una cosa que hacemos mucho con nuestros alumnos es convertir, transformar esta frase que es afirmativa, quiere decir que estás diciendo que hay un libro, que es un libro, a hacer una pregunta. ¿Cómo haríamos una pregunta, Carlos, con esta frase? It's a book. Pues sería cambiando el it is a book, lo invertimos, por lo tanto sería is it a book, is it a, Exacto. nada de decir is it a book, no. Is it a book, is it a book, is it a book, sería así, hey, is it a book, It's a sería book. así. Exacto. Is it a book, Y con ahora, ritmo, is it a book, así, is it a book, y así sería, ¿vale? y ahora ¿cómo haríamos, cómo diríamos no es un libro, Carlos? Wow, pues sería, fijaos, sería it's not a book. It's Ujú. not a book. Lo mismo, la Claro. I como it's not a book. Pero cuidado ese not a, que lo vemos casi igual en la segunda frase. It's not a, it's not a book. It's not a book. La T como una resuelve que hemos dicho antes. Sí, It's not a book. exacto, exacto, esa T como resuave haríamos con ritmo. It's not a book. It's not a book. Y así es sencillo. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya escuchemos a una persona que hable inglés diciendo it's not a book, tú lo vas a entender. O cuando Eso escuchas es. decir it's a book, lo entenderás, porque claro, si tú aprendes a decir it's a book, es muy distinto it's a book de it's a book. Entonces, así It's a para book. que entendáis lo importante que es pronunciar las cosas bien, así para cuando queráis ver vuestra película favorita, dibujos animados, lo que sea, lo vais a poder comprender. Pero si te parece, Carlos, vamos a seguir avanzando un poco con unas Sí. frases de esta lista y luego lo que podemos hacer es poner el audio y así lo practicamos entre todos, ¿vale? Eso Entonces, es. tenemos la número 2, no es una silla. ¿Cómo se diría no es una silla, Carlos? Pero decir it's not a chair, it's not a chair, lo mismo. La I como hemos visto antes, it's nada. Y lo mismo escrito, la O esa de not, la hacemos una A. ¿Por qué? Pues porque sí, es así. It's not, it's not, it's not. Y en lugar de decir it's not a, it's nada. La T como R suave, como hemos dicho antes. Y cuidado esta palabra chair, chair, chair. Cuidado que es chair. Con la letra clave chair. R. Eso es. Con la Y la letra clave chair. Por lo tanto, it's not a chair. Y Sería así. con ritmo sería it's not a chair, ¿verdad? Eso es. Y con entonación, no, it's not a chair. It's not a chair. Exacto, perfecto. Not a Vamos chair. Sería así. con la número 3, exactamente, es directamente una pregunta que ¿es un coche? Y fíjate que es un coche sin ser pregunta sería it is a car, escrito it's a car.
pero le damos la vuelta en la pregunta y es Is it a car? Pero al unirlo todo, esa T se convierte en una R suave. Is it a car? Repetir. Eso es. Is it a car? Ahí Is it a está. car? Podríamos practicarlo con ritmo como veréis ahora, que sería Is it a car? Is it a car? Y ya lo tienes. Y entonación sería Hey, is it a car? ¿Es a car? Cambia mucho de decir, ¿y si car? ¿Es a car? Ahí está. Bueno, esperemos que os esté Totalmente. saliendo. Además, verdad que si lo repiten tal cual lo estamos haciendo nosotros, les va a servir para siempre. Es muy sencillo. Seréis del porcentaje de gente muy reducido que diga es a car en lugar de is it a car. Es a car con la R, con todo. La número 4 es muy sencilla. La hemos visto ya prácticamente. Sí, lo es. Y es eres. En lugar de it is, la S is como es y la T como resuelve, eres. Efectivamente. Es como, qué majo eres, yes, eres. Exacto, ahí tenemos esas I como es y esa T como resuelve, lo que hemos explicado antes. La siguiente es un teléfono, lo mismo, esa I, una E, it's a, la L, letra clave, telephone. ¿Veis la L que no sería telephone, sino telephone? So, it's a telephone. ¿Podéis repetir? It's a telephone. ¿Vale? Eso es. ¿Cómo sería el número 6? Perdón, Fran, no sé si quieres añadir algo. Sí, no, adelante. No es un teléfono, es la misma de arriba, pero en negativo. Ponemos not. Y la T como resuelve. It's not a telephone. Con ritmo, it's not a telephone. Así de sencillo. Eso es. It's not a telephone. En Exacto. pregunta, la número 7 es una mesa. ¿Cómo sería? Y en lugar de is it a table, lo mismo. Era. ¿Qué será? ¿Qué será eso? Muy bien. En la Q. Era table. Lo que hemos dicho antes, no es table, no, table. Exacto. Table. Era table. ¿Será table? Sería Muy así, bien. ¿vale? Muy Con la bien. entonación, hey, ¿será table? ¿Será table? Así Perfecto. sería. All right. Y luego la siguiente, fíjate, no lo es. Arriba teníamos yes it is, pues aquí no lo es. No, it's not. No, it's not. No, it's Eso not. es. Ahí la T, ¿por qué no se convierte en R suave? Bueno, pues porque va seguida, no va seguida de vocal, ¿vale? Pero Eso bueno, es. eso lo iréis, tampoco hace falta memorizarlo, lo iréis haciendo naturalmente, ¿vale? Sería no, it's not. Eso es. ¿Ok? Esto es una botella. ¿Cómo sería? El número 9. Fíjate, esto cuando señalas algo, Eso es. pues hay que hacerlo con una I como E y este sonido semiclave también, que es como una Z española, pero suave. This. Y luego This. es, I como E, A, y luego bottle, se hace la T como R suave, bottle. Bottle. Con la L ahí muy detrás, ¿vale? Eso es. This is a This is a bottle. bottle. Sería así. This is a bottle. ¿Cómo cambia decir this is a bottle a this is a bottle? This is a bottle. Correcto. Así Qué sería. diferente es, madre mía. Totalmente. Carlos, para aprovechar bien el tiempo, ahora que les hemos dado un anticipo de cómo Sí. funcionan nuestras frases, lo que deberíamos es, al menos estas 10 frases primeras, 9, 10 frases, poner el audio Vamos y a así escucharla. podemos practicarlo todos a la vez. Y si Vale, puedes- lo voy haciendo con paroncillos, ¿vale? Exacto, perfecto. Si puedes Perfecto, le dar doy. hacia arriba al documento. Escucha. Is one. Sí, Es un libro. It's a book. ¿Repetimos? eso es. Es un libro. It's a book. Siguiente. Siguiente. No es una silla. It's not a chair. Repetimos. No es una silla. It's not a chair. ¿Veis? Sale solo. Es- Siguiente. Solo. Es un coche. Is it a car? Es un coche. Is it a car? Ahí estaría. Sí, lo es. Yes, it is. Es Yeah. Ups. Yes, it is. Siguiente. un teléfono. It's a telephone. It's a telephone. Siguiente. Eso es. Es un teléfono. It's not a telephone. It's not a telephone. Muy bien. Eso es. Es una mesa. Is it a table? Is it a table? Ahí está. Ese era Chebo. Siguiente. No lo es. No, it's not. No, it's not. Eso, estáis repitiendo en casa, ¿verdad? Porque es la clave, la clave. La siguiente, fijaos. Esto es una botella. Es a bottle. This is a bottle. Eso es. Y la siguiente, vamos a decir la última también. Sí. No es una cama. It's not a bed. Ahí está. Not a bed. No es una cama. It's not a bed. Pero veis como al hacerlo con este ritmo que parece un rap, pues ya te sale como a ellos, como hablaría un americano. Y la próxima vez, de nuevo, que hables con ellos o les escuches, va a ser como, pues como tu propio idioma.
Bien, Perfecto. Carlos, creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿verdad? Sí, nos queda un minutito simplemente, así que chicos, nos ha pasado volando, esperemos que os haya gustado y que veáis que de verdad que la pronunciación es mucho más sencillo de lo que parece, se puede sonar como un nativo y os puede gustar el inglés y conseguir resultados con ejercicios tan fáciles y sencillos como lo que hemos visto ahora. ¿Verdad, Fran? Efectivamente, es hacerlo fácil y sobre todo que te guste y que tú veas que en muy poquito tiempo puedes conseguir cosas muy importantes y entonces poder hablar estos dos idiomas que son el español y el inglés, que son los más importantes ahora mismo. Y si conseguimos que todos los niños mexicanos, americanos, españoles podamos hablar inglés y español bien, pues eso nos va a hacer mucho mejores en un futuro y poder tener muchas más opciones de trabajo y de todo. Así que os Así que animamos. nada más, chicos, nada más. Esperemos que os haya gustado y a seguir disfrutando aquí de Recrea Land Digital. Así que nada más. Bye bye. Bye bye, guys.